Vale, vamos a desglosar esto. Para quienes nos escuchan y siguen de cerca, digamos, la evolución del hardware de telecomunicaciones, hoy tenemos sobre la mesa un análisis a fondo que marca un antes y un después. Ujú, totalmente. Es un punto de inflexión. Y es que tradicionalmente la experimentación en radiofrecuencia, sobre todo en las bandas de aficionado, implicaba armarios llenos de equipos, súper heterodinos, fuentes de alimentación lineales pesadísimas y, bueno, una inversión económica brutal. Ya. Y hoy en día eso ha cambiado radicalmente. Exacto. La pila de fuentes que vamos a desgranar hoy incluye el manual Raspberry Pi Pico for Radio Amateurs, la documentación técnica de módulos LoRa de Wismesh, los planes de banda de la IARU y la ARRL. Sí, y no nos podemos olvidar de los manifiestos de despliegue de redes, como el proyecto Uruguay Link y el documento Fundamentos. Eso es. Todo esto apunta a una transformación tremenda. El procesamiento digital de señales, o DSP, ha aterrizado de lleno en las frecuencias superiores a los 30 MHz. Y lo hace integrando microcontroladores de coste irrisorio, con protocolos de señal débil y espectro ensanchado. Nuestra misión en este análisis es extraer el conocimiento técnico más denso de todos estos textos y, bueno, traducirlo para que cualquier persona con curiosidad entienda cómo construir redes digitales independientes, robustas y éticas. Es un cambio de paradigma espectacular, la verdad. Fíjate que ya no se trata solo de miniaturización, sino de trasladar toda la complejidad del dominio analógico al dominio del software. Claro, ahí está la clave. Las fuentes nos muestran cómo esa frontera de la experimentación en VHF y UHF, especialmente en las bandas de 70 y 33 centímetros, ha sido conquistada por placas que operan a 3,3 voltios. Es alucinante, o sea, laboratorios enteros reducidos al tamaño de una tarjeta de crédito. Justo. Hablamos de una fusión total entre la informática moderna, usando lenguajes como MicroPython o C++, y la física pura de las ondas electromagnéticas. Al delegar la demodulación al silicio, logramos unas sensibilidades de recepción que hace una década requerían equipos prohibitivos. El kit de la cuestión, según la bibliografía, radica en la elección del hardware base. Todos los textos apuntan al microcontrolador RP2040. El de la Raspberry Pi Pico. Ese mismo. Un ordenador de 32 bits, doble núcleo, con 264 kilobytes de SRAM, que cuesta apenas unos 5 euros. Y lo disruptivo, como señala el libro, no es solo la potencia bruta. No, claro, es la arquitectura PIO, los bloques de entrada y salida programables. Exacto. Eso te permite implementar máquinas de estado por hardware. Pero cuéntanos cómo se conectan estos componentes en la práctica. A ver, el libro detalla muy bien la diferencia entre los buses de comunicación. Por un lado, tenemos el bus I2C, el Inter-Integrated Circuit. Este se usa para módulos lentos como las pantallitas OLED. Solo necesita dos cables, SDA y SCL, con sus resistencias pull-up internas. Es sencillo, pero lento. Ya. Y por otro lado, contrasta con el bus SPI, el Serial Peripheral Interface. Este es vital para el módulo de radio porque utiliza 4 cables, el MOSI, MISO, SKL y el CS, o Chip Select. Claro, es que la diferencia es abismal. Es como, a ver si me explico, hacer una analogía con el tráfico. A ver. El bus SPI sería como una autopista de varios carriles dedicada en exclusiva al tráfico pesado de datos de radiofrecuencia. Necesitas ir rapidísimo y sin interrupciones. Totalmente. Mientras que el I2C es como una carretera local, perfecta para actualizar la pantalla LCD sin prisas, viendo el paisaje. Me gusta la analogía. Y si conectamos esto con el panorama general, lo fascinante es que el RP2040, a diferencia de una Raspberry Pi tradicional, carece de sistema operativo. Oh, cierto, funciona bare metal. Exacto. Al no tener un kernel de Linux por debajo, evitamos las interrupciones del planificador de tareas. Cuando el software ordena por SPI que se inicie una transmisión, la ejecución es precisa a nivel de ciclo de reloj. No hay un sistema operativo diciendo, espera, que estoy actualizando el reloj del sistema. Justo. Y además, toda esta arquitectura modular opera a 3,3 voltios, lo que baja la barrera de entrada al rigor científico. Permite ensamblar estaciones sin soldar componentes diminutos. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esta orquestación se conecta con transceptores como el SX278. Los famosos módulos LoRa. Eso es. El auge del LoRa y el espectro ensanchado. Dispositivos como el Heltec Wireless Stick V3.
Lo contraintuitivo del espectro ensanchado es cómo logra decodificar señales sepultadas bajo el umbral del ruido térmico. Es una maravilla matemática. Hace un barrido de frecuencias, un gorjeo, que le da una robustez inmensa contra interferencias, logrando enlaces con relaciones señal a ruido negativas. Y la documentación técnica va más allá del LoRa. El documento Fundamentos desgrana otros modos digitales de señal débil, haciendo una comparativa muy detallada entre FT8 y FT4. Ah, sí, el análisis profundo de los protocolos. Sí, explica que FT4 utiliza una modulación de 4 tonos, con fase continua, el 4GFSK, y usa códigos NDPC para la corrección de errores. Comprobación de paridad de baja densidad. Eso es. Estos algoritmos permiten reconstruir la señal aunque llegue fragmentada por el multitrayecto. Pero el trade-off, el compromiso de velocidad, es donde la física impone sus reglas. Claro, los números son implacables. El protocolo FT8 tarda 15 segundos por ciclo de transmisión. Eso te da una sensibilidad brutal de hasta 21 decibelios bajo el ruido. Pero el FT4 reduce ese ciclo a la mitad, a 7,5 segundos, con unos 4,48 segundos efectivos. ¿Y cuál es el coste de ir más rápido? El coste es el ancho de banda. Exacto. Sube a 80 hercios. Y el límite de decodificación cae a menos 17,5 decibelios. Básicamente se pierden 3,5 decibelios de sensibilidad frente al FT8. Y desde el punto de diseño de sistemas, perder 3,5 decibelios no es ninguna broma. En absoluto. Te obliga a duplicar la potencia del transmisor o a usar una antena direccional gigantesca, lo que complica las instalaciones autónomas por la carga al viento. Además, hay un factor técnico ineludible. Para que estos ciclos rápidos funcionen sin errores debido a la deriva térmica en frecuencias altas, la sincronización tiene que ser perfecta. Hablamos de la hora del sistema. Sí, el tiempo de la estación. El margen de error debe ser menor a 100 milisegundos. Las fuentes recomiendan usar clientes NTP por Internet o en nodos aislados, osciladores disciplinados por GPS, los GPS-DO. Madre mía, la exigencia técnica es brutal. Y esto me lleva a preguntarme cómo se regula todo este poder invisible. Porque lanzar señales tan eficientes al aire tiene que estar controlado. Sin duda. Los textos, tanto el manual de la ARR como las normativas de la URSEC de Uruguay, son muy estrictos con los límites de potencia y la gestión del espectro electromagnético. Analicemos matemáticamente el caso del dispositivo Heltec. La placa tiene una salida de 21 dBm, que son unos 125 milivatios. Parece poco, pero ojo. Claro. Si a eso le añades una antena dipolo estándar de 2,15 dBi, la potencia isotrópica radiada equivalente, la famosa EIRP, supera los 23 dBm. Y aquí es donde las fuentes marcan una diferencia fundamental entre el uso libre y el uso con licencia. Cuéntanos sobre eso. Un usuario sin licencia operando en la banda ISM, por ejemplo en los 915 MHz, está sujeto a usar equipos estrictamente homologados y a cumplir un ciclo de trabajo riguroso. El duty cycle. Exacto. No puedes acaparar el canal. En cambio, un radioaficionado con licencia tiene muchos más privilegios para modificar equipos y operar en segmentos como la banda de 33 centímetros. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo evitamos el caos en el aire si la gente empieza a emitir con antenas caseras de alta ganancia? Ahí entra la filosofía del listen before talk, el escuchar antes de transmitir. La ética de la radioafición contemporánea, según los documentos de la AIRU, exige eficiencia espectral. No se trata de gritar más fuerte que el vecino. Para nada. Aprovechando el hardware, el microcontrolador muestrea el indicador de fuerza de la señal, el RSSI. Solo transmite si comprueba que la frecuencia está libre, protegiendo así a otros servicios. Es una coreografía de código espectacular. Y cuando pasamos a las aplicaciones prácticas a ver cómo se aterriza todo esto, el proyecto Uruguay Link ilustra perfectamente las redes de datos simplex. Sí, es un caso de estudio fantástico. Mencionan la creación de una red nacional APRS sobre LoRa en la banda de 70 centímetros, en 433,775 MHz. Y también redes con el firmware Mestastic en el canal 20 en los 919. Exacto. Pero lo que más me llamó la atención es el valor del reciclaje técnico que documentan. Reutilizan viejos equipos Motorola GM300 de los años 90. Adaptar una radio analógica de fonía a un controlador digital de 3,3 voltios requiere hilar muy fino. Tienes que aislar el audio para evitar bucles de masa y adaptar los niveles lógicos.
Es economía circular pura. Ahora, ¿qué pasa cuando reciclar no es suficiente y tienes un problema físico de alcance? Bueno, el documento detalla el uso del módulo WISMesh One Watt Booster. Si necesitas más alcance para una red de emergencia, este kit eleva la potencia a 1 vatio, es decir, 30 dBm. Pero advierten que no basta con amplificar, ¿verdad? Exacto. Amplificar a fuerza bruta es antiético y ensucia el espectro con armónicos. El documento explica que usan el amplificador SKI 66122 junto con un filtro SAW. Un filtro de onda acústica de superficie. Ese mismo. Convierte la señal en una onda mecánica sobre el cristal para crear bordes de filtrado extremadamente escarpados. Asegura que lo que emite sea limpio. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? ¿Por qué debería importarles? Porque no es solo un pasatiempo nostálgico, es puro empoderamiento ciudadano. Totalmente. Es aprender electrónica, física y programación para crear redes de supervivencia resilientes y ecológicas. Las fuentes hablan de usar energía solar y baterías de litio ferrofosfato, las LiFePO4. Claro, porque tienen una curva de descarga muy plana, ideal para mantener los 3 voltios estables sin generar ruido eléctrico. Y esto permite que la red siga funcionando cuando el Internet o la red celular colapsan, implementando cosas como el protocolo Wilderness de emergencias, pero en digital. Y hay un detalle humano muy curioso en el manual de la RLL. Históricamente, operar en emergencias implicaba escuchar ruido blanco horas y horas, provocando tinnitus. Sí, fatiga auditiva severa. Al pasar al digital con estos microcontroladores, el operador mantiene la estación en completo silencio. El RP2040 filtra el ruido y solo muestra alertas visuales cuando llega un paquete. Es un salto cualitativo enorme en ergonomía. Bueno, recapitulando nuestro viaje de hoy, en este análisis a fondo, hemos pasado desde la programación de un diminuto RP2040 bare metal. Gestionando los buses SPI e I2C. Exacto, pasando por la magia matemática de FT4 y LoRa, rescatando señales del ruido, hasta la rigurosa ética del espectro y la creación de redes comunitarias autónomas. Un viaje completísimo. Y para terminar, me gustaría dejar a la audiencia con un pensamiento provocativo basado en el documento sobre Machine Learning y clasificación de señales. Adelante. Si hoy en día la modulación por espectro ensanchado y la corrección de errores LDPC ya parecen magia negra, ¿qué pasará cuando el TinyML, las redes neuronales ligeras, se integren en estos mismos chips de 5 euros? ¡Wow! Hablamos de dispositivos capaces de aprender y eliminar dinámicamente el ruido cósmico o las interferencias locales en tiempo real, decodificando señales que actualmente consideramos físicamente imposibles de escuchar. Una reflexión fascinante sobre el cruce inminente entre la inteligencia artificial y la frontera electromagnética. Da mucho que pensar. Agradecemos enormemente a quienes nos han acompañado en esta exploración profunda del mundo de las ondas, los datos y la resiliencia tecnológica. Hasta el próximo análisis a fondo.